Continuamos con nuestro curso del programa de optimización de antimicrobianos. Lectura interpretada del antibiograma. Vamos a continuar con este taller. Les acompaña Julio César García Casallas, hago parte de la clínica en la Universidad de La Sabana y de la Universidad de La Sabana. Y recuerden que pueden mirar más de 400 videos en diferentes temas de la farmacología clínica en esta dirección. Bien, vamos a revisar E. coli, Klebsiella pneumoniae oxytoca y Proteus mirabilis. En el video anterior veíamos los algoritmos propuestos. Esta es una parte del algoritmo. Y para revisar un poco más profundo, los invitamos a mirar el video anterior precisamente de la lectura interpretada. Y vamos a mirar en esta parte cuando tengamos una BLE o una AMC ya definida y cuando sea sensible a ertapenem. Vamos a mirar las opciones no carbapenémicas que en algunos casos se pueden utilizar. Posteriormente, en otro video, miraremos ya los que son hiperproductores de AMC o resistentes a carbapenémicos. Entonces, empecemos. Tenemos un absceso de recto en un paciente que llega al servicio de urgencias sin factores de riesgo y de acuerdo con las guías institucionales se le administra ampicilina sulbactam y el tratante decide agregarle metronidazol. El absceso de recto probablemente E. coli es lo que más se presenta o en general enterobacterialis, pero cuando, recordemos, utilizamos ampicilina sulbactam, no es necesario agregar metronidazol, ya que el espectro de ampicilina sulbactam permite eh, tener un tratamiento adicional de los gram negativos también frente a los anaerobios. Entonces no es necesario metronidazol, ampicilina sulbactam, 3 gramos IV cada 6 horas es una adecuada dosificación. El paciente es llevado a cirugía, se drena y este es el resultado del antiograma. Entonces, de acuerdo con los algoritmos que aprendimos en el video anterior, pues lo primero es mirar las cefalosporinas de tercera generación. El Asteonam son sensibles. Después miramos ampicilina sulbactam, aparece resistente. Y siendo resistente, miramos piperacina tazobactam adicionalmente. Es sensible, motivo por el cual podemos inmediatamente ver las cefalosporinas de primera generación y considerar, siendo sensible, pues es una hiperproductora de penicilinasa. Así, este es el caso. En algunas revisiones dicen es IRT, pero digamos que en otras, y es a las que nosotros hacemos referencia, la, el perfil de resistencia tipo IRT está dado específicamente por la resistencia a piptazo. En este caso es sensible la piperacina tazobactam, resistente a la ampicilina sulbactam, sensible a cefazolina, es una hiperproductora de penicilinasa y el tratamiento dirigido puede ser cefazolina más metronidazol, 1 a 2 gramos IV cada 8 horas de cefazolina y 500 miligramos IV cada 8 horas de metronidazol. El siguiente caso es una neumonía adquirida en la comunidad de un paciente también sin factores de riesgo, estable. De acuerdo también con guías institucionales, se le da ampicilina sulbactam más claritromicina. Guías recientes dejan casi siempre de lado la claritromicina. Dosis adecuadas de ampicilina sulbactam de 3 gramos IV cada 6 horas, si el paciente tiene una función renal adecuada, son suficientes. Aunque otras guías mencionan agregar claritromicina. Sin embargo, el uso de solamente el betalactámico más inhibidor de betalactamasa es adecuado. Y tenemos esta Klebsiella oxytoca, donde, pues siendo Klebsiella oxytoca, volvemos, cefalosporina de tercera generación sensible, ceftazidima sensible, cefoxitina sensible, miramos ampicilina sulbactam es resistente y miramos piperacina tazobactam. ¿Qué hay que hacer después? Si son resistentes tanto a la ampicilina sulbactam como a la piperacina tazobactam, correcto, miramos la cefalosporina de primera generación. Y viendo la cefalosporina de primera generación es sensible. Entonces, siendo sensible a las cefalosporinas de tercera generación, incluyendo también cefoxitin como cefalosporina de segunda o cefamicina, siendo resistente a ambos inhibidores,
Siendo resistente a ambos inhibidores, miramos la cefalosporina de primera y es sensible. Conclusión, correcto, esto es una IRT. ¿Y cuál sería el tratamiento dirigido? En estos casos recomendamos ceftriaxona o cefepime, probablemente ceftriaxona 2 gramos en bolo, recordemos por su alta vida media, es ideal y luego 2 gramos al día es adecuado para esta paciente que tiene una neumonía adquirida en la comunidad en presencia de una IRT. Muy bien, ahora tenemos una infección urinaria alta recurrente en paciente diabética e hipertensa. De acuerdo con el médico tratante, él decidió darle tratamiento de cefepime. Recordemos que hay diferentes maneras de abordar en estos casos la infección urinaria y uno de los parámetros que se pueden utilizar es el puntaje Tumbarello. Obviamente es necesario tener más datos de la historia clínica, pero Tumbarello específicamente para la presencia de BLE. En este caso, el tratante decidió darle cefepime, probablemente cefuroxime también es una opción, pero hay que ver qué antibióticos previos y sobre todo en qué tiempo se le ha dado estos antibióticos al paciente en mención. Pues bien, sale una E. coli, entonces siendo una E. coli nuevamente, cefalosporina de tercera generación sensible a la ceftriaxona, ampicillin sulbactam resistente, piperacina tazobactam resistente, e inmediatamente miramos las cefalosporinas de primera generación, resistente. Entonces, sensible a las cefalosporinas de tercera, pero resistente a los inhibidores, incluyendo el tazobactam, y resistente a la cefalosporina de primera generación. Conclusión, el perfil de resistencia de esta E. coli en una infección urinaria alta es correcto, una blea, una beta-lactamasa espectro ampliado. ¿Y cuál sería el tratamiento entonces dirigido en estos casos cuando tenemos beta-lactamasa de espectro ampliado? Muy bien, el tratamiento dirigido es ceftriaxona, puede ser una cefalosporina de tercera generación. En algunos casos se puede utilizar cefalosporinas de segunda generación, tipo cefuroxime. Hay que estar muy atentos porque ya hay resistencia a la cefalosporina de tercera generación, entonces, perdón, de primera generación, motivo por el cual el uso de cefalosporinas de segunda, muchas guías no las recomiendan. Sí podemos utilizar ceftriaxona, pero algo muy interesante son opciones no cefalosporínicas. Ejemplo, trimetoprim-sulfa. Así sea una blea, y decíamos en el video anterior, entre más resistencia haya, probablemente siempre hay que tener como opción trimetoprim-sulfa y en este caso es sensible. Y la otra opción en vía urinaria, inclusive, indiscutiblemente es amicacina. Entonces, ceftriaxona, 2 gramos en bolo y luego 2 gramos día, trimetoprim-sulfa, 160-800 miligramos, vía oral cada 12 horas podría ser una opción, o la amicacina a dosis de 15 miligramos por kilo día son opciones. Claro, hay que ver la condición del paciente, si tolera la vía oral, etcétera, etcétera, pero una opción muy interesante, y ya que es sensible, trimetoprim-sulfa podría ser. Muy bien, ahora tenemos una meningitis bacteriana. Entonces, de acuerdo con las guías institucionales, tratamiento empírico sería ceftriaxona, 2 gramos en bolo y luego 2 gramos IV cada 12 horas. Es el tratamiento. Pues bien, tenemos esta E. coli. Entonces, analizando la E. coli, nuevamente hacemos siempre el mismo algoritmo y es mucho más fácil en la lectura para que no se nos quede por fuera nada. Primero miramos Astreonam, resistente, luego miramos cefotaxime, resistente, ceftazidime, resistente. Conclusión, miramos ceftriaxona y pues ¿a qué correspondería? Muy bien, entonces es una beta-lactamasa espectro extendido, teniendo en cuenta también ceftazidime resistente. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Si es una BLE, de acuerdo con nuestros algoritmos propuestos, pues miramos cefoxitin. Muy bien, cefoxitin en este caso es sensible. Y si es sensible a cefoxitin, entonces diríamos que sigue siendo una BLE. Si fuera resistente al cefoxitin sería una AMC, pero si es BLE, en el caso en que tengamos una beta-lactamasa de espectro extendido, pues ya el uso ni de cefepime ni de piperacina tazobactam. El tratamiento dirigido claramente es meropenem, es lo que utilizamos habitualmente, pero vuelve y juega. Miramos trimetoprim-sulfa y el trimetoprim-sulfa es sensible.
Bueno, podría ser una opción interesante siempre y cuando el paciente esté estable, no esté en la unidad de cuidado intensivo y digamos que la penetrancia del sistema nervioso central, tanto del meropenem a dosis de 2 gramos cada 8 horas o del trimetoprim a dosis un poquito más altas, 8 miligramos por kilo de trimetoprim día repartido en 2 o 3 dosis, serían opciones terapéuticas interesantes para este paciente. Pero probablemente lo que más utilizamos en nuestra práctica clínica en este contexto, meropenem 2 gramos IV cada 8 horas. Y cuando es resistente, entonces es una BLE, claramente así piptazo aparezca sensible o así aparezca cefepime sensible o inclusive ampicilina sulbactam sensible, pues no son opciones terapéuticas en estos pacientes y estos asteriscos deben ser reportados en el programa PROA como no usar y se consideran resistentes, motivo por el cual no se deben utilizar. Muy bien, un piocolecisto en un paciente joven, ¿cierto? El tratamiento indicado, obviamente, miramos el puntaje del Tokio, miramos otras condiciones, pero en este caso se le deja piperacina tazobactam más metronidazol. Al igual que uno de los casos anteriores, también el tazobactam tiene espectro antianaeróbico, motivo por el cual no es necesario agregar metronidazol. Metronidazol si tuviera un absceso hepático a mediano, en esos casos sí, probablemente se agrega el metronidazol, pero en estos casos piperacina tazobactam es la opción terapéutica en monoterapia sin el metronidazol. Muy bien, tenemos esta E. coli nuevamente, entonces ceftriaxona resistente, ceftazima resistente, cefotaxima resistente, Astrionan sensible, pero ya siendo resistente a las demás cefalosporinas de tercera generación, correcto, es una BLE. Luego, ¿qué vemos? Lo que dijimos en el caso anterior, vemos el cefoxitin y en este caso cefoxitin es resistente. Conclusión, es una E. coli expresando AMC. Al expresar esta AMC, entonces, ¿cuál sería el tratamiento indicado en este tipo de pacientes? Entonces hay opciones no carbapenémicas, opciones carbapenémicas, pero nuevamente recordar lo siguiente. Opciones como piperacina tazobactam, se deja un asterisco porque se considera resistente siendo AMC. Cefepime siendo AMC se considera resistente y máxime con una MIC de 4. Y el Astrionan pues es resistente también siendo un AMC. Así aparezca sensible. En los tratamientos, pues opciones no carbapenémicas, digeciclina es una opción interesante. Si está en la unidad de cuidado intensivo utilizamos dosis altas, 200 miligramos en bolo y luego 100 miligramos cada 12 horas. O doripenem, 500 miligramos IV cada 8 horas. O meropenem, 1 gramo a 2 gramos IV cada 8 horas, dependiendo el sitio de estancia del paciente y sobre todo estos niveles que requerimos por encima de la MIC y para la prevención de aparición de mutantes. Por eso probablemente dosis altas de meropenem, 2 gramos cada 8, inclusive de doripenem, 1 gramo cada 8, son adecuadas con la tigeciclina bolo en 200, luego 100 cada 12 horas y seguimiento de transaminasas en el caso de utilizar tigeciclina. Muy bien, estos conceptos son muy interesantes. Esto es una diapositiva tomada de un curso precisamente donde el doctor Cantón español nos menciona esta posibilidad y derivado de los estudios Merino, donde aparecen las siguientes posibilidades. Miremos lo siguiente. Miren que este paciente es resistente a cefotaxime. Siendo resistente a cefotaxime, uno diría es resistente a las demás cefalosporinas de tercera generación, pero en este caso es sensible a las cefalosporinas de tercera generación, ceftazidima, con MIC entre 1 y 2. Inmediatamente uno puede ver piperacina tazobactam y si es sensible por debajo de 4 miligramos por litro, o cefepime como cefalosporina de cuarta generación por debajo también de 2, menor o igual a 2, pues en estos casos podríamos decir, hombre, así sea resistente a cefotaxime, claro, es una CTX, es una BLE, pero es sensible a ceftazidima y sensible a piptazo y a cefepime. En este caso probablemente
el uso de piperacillin tazobactam y el uso de cefepime serían opciones terapéuticas interesantes. Entonces, ceftazima se convierte en un marcador interesante para el uso tanto de tazobactam como de cefepime. Ahora, ¿qué pasa si tenemos resistencia al cefotaxime, claramente, y resistencia al ceftazime? Inclusive en este antibiograma tenemos resistencia al cefoxitin. Se convertiría también en una AC, pero digamos que bajo estos dos marcadores, resistencia al cefotaxime o la ceftriaxona, y ahora resistencia al ceftazime, así aparezca sensible la piptazo y así aparezca sensible la cefalosporina de cuarta, no debemos utilizar ni piptazo, estudio Merino, sobre todo los estudios Merino iniciales, porque recordemos que las mezclas de BLES tipo CTX, inclusive en este caso OXA1, es lo que más predominaba y por eso piptazo no tuvo buenos resultados. Tampoco utilizar cefalosporina de cuarta. Entonces, nuevamente, siendo resistente a cefotaxime y siendo resistente a ceftazime, ¿cierto? Nosotros inmediatamente revisamos las cefalosporinas de cuarta y de piperacillin tazobactam. Y así sean sensibles, no hay que utilizarla. ¿Por qué? Porque hay una expresión, una coexpresión de CTX y una OXA1. Por eso no utilizar. Entonces, conceptos recientes, interesantes, expresadas por el doctor Cantón, a quien agradecemos esta diapositiva. Entonces, miremos este caso. IBU a repetición en diabetes tipo 2, último tratamiento con ciprofloxacina. Entonces, de acuerdo con esto y esa repetición, el clínico dice riesgo de BLE, claramente, motivo por el cual le deja ertapenem. Recordemos, bolo de 2 gramos y luego 1 gramo día. Entonces sale una Klebsiella oxitoca. Entonces empezamos nuestra lectura interpretada. Ceftriaxona resistente. En términos generales uno diría, pues si la ceftriaxona es resistente, las demás deberían ser resistentes. Pero en este caso la ceftazima es sensible. Entonces, de acuerdo con esto, siendo la ceftazima sensible, a pesar de ser una BLE tipo CTX, pues debemos mirar piperacillin tazobactam y cefepime. Y en este caso, piptazo resistente, pero cefepime sensible. Amicacina también es sensible, es una BLE, CTX, cualquiera que ella sea. Obviamente estos son abordajes fenotípicos, lo ideal es hacerle el perfil genotípico, pero si no lo tenemos, porque en muchas instituciones no tenemos esa posibilidad, pues el tratamiento dirigido en este caso, siendo sensible a ceftazima y sensible a cefepime, una opción terapéutica es cefepime, y probablemente a dosis un poco onerosas, 2 cada 12 o 2 cada 8 miligramos IV cada, bueno, 2 gramos IV cada 8 o 2 gramos IV cada 12 horas son opciones terapéuticas. Muy bien, o la amicacina, ¿cierto? 15 miligramos por kilo IV día es otra opción terapéutica interesante en orina, inclusive en BLE. Es muy, muy interesante. Entonces, nuevamente, así sea una BLE, pero si es sensible a ceftazima, puede ser o piptazo, pero en este caso es resistente, pero siendo sensible con una MIC menor de 2, en este caso es 1, el cefepime se convierte en opción terapéutica. Miremos otro caso. IBU a repetición, lito renal, último tratamiento con fosfomicina. El tratante decide dejarle cefepime de acuerdo con sus criterios y riesgo. Bueno, puede ser una opción. Ertapenem podría ser otra opción si uno considera adecuado. Y sale esta E. coli. Entonces empecemos. Ceftriaxona resistente, ceftazima en 4 resistente, ¿cierto? Entonces uno diría, es una BLE, Astrional resistente, pero probablemente tiene esa coexpresión CTX-OXA1. Y si es CTX-OXA1, así el cefepime esté sensible o así el piptazo esté sensible, ¿qué hay que hacer? Pues no hay que utilizarlos.
miramos ertapenem, miramos amikacina y la opción y el tratamiento dirigido en estos casos puede ser ertapenem 2 gramos en bolo y luego 1 gramo día o amikacina 15 miligramos por kilo día en seguimiento con función renal, obviamente. Pero, nuevamente, si tenemos resistente a ceftriaxona y resistencia a ceftazidime, como vemos acá, así sea sensible a cefepime, se considera resistente, y así sea sensible a piptazo, se considera resistente. Esto es la labor que debe hacerse desde el laboratorio clínico, de una vez aplicando las reglas del PROA para que no haya duda, y el tratamiento es ertapenem o amikacina. Miremos este otro, posoperatorio de apendicectomía, mala evolución, TAC con colección. Entonces, el tratamiento inicial, de acuerdo con las guías institucionales piperacinatas o ACTAM, pero tenemos esta E. coli. Entonces, miremos, ceftriaxona resistente, ceftazidime menor de 1, ¿cierto? Entonces uno diría, ok, miremos entonces piperacinatas o ACTAM resistente, cefepime resistente, ambos resistentes, motivo por el cual así la ceftazidime esté en 1, no importa, pero si los demás son resistentes, pues es una BLE, y siendo una BLE, miramos cefoxitin, es sensible, y las opciones terapéuticas, ¿cuáles serían? Muy bien, digeciclina es una opción, ¿cierto? O la otra opción muy interesante, que nunca debemos olvidar, sobre todo en abdomen, es doripenem. Digeciclina a dosis de 100 a 200 miligramos en bolo, continuar 100 cada 12 o 50 cada 12, dependiendo de dónde esté el paciente. Doripenem entre 500 a 1 gramo IV cada 8 horas. Fíjense que meropenem es una opción, pero probablemente por penetrancia y estabilidad, sobre todo en pseudomonas. Y en abdomen, doripenem es una opción muy interesante que no hay que olvidar. Entonces, digamos que estos son diferentes abordajes y la idea, entonces,